¿Sabías que durante la Primera Guerra Mundial hubo un grupo de soldados que pensaron que antes que estar matándose con los enemigos es mejor jugar un partido de fútbol con ellos? Con motivo de las fiestas navideñas, las tropas de uno y otro bando decidieron poner fin a las hostilidades por un día e intercambiar comida, música e incluso prisioneros. Durante unas horas no hubo guerras. A esto se le conoce como la Tregua de Navidad, un acontecimiento histórico al que Sabaton dedicaron su canción Christmas Truce. Buenas amigos, ¿qué tal va esa Navidad? ¿Tienes que salir de tu trinchera para estar cenando tranquilamente? Porque de algo así vamos a hablar hoy gracias a este tema de Sabaton que los Patreons han elegido para poder traerlo al canal. Una canción más en la que podemos aprender mucha historia. Gente que decide salir de su trinchera para echar un partido de fútbol con el enemigo, parar la guerra porque no te viene bien, porque quieres pasar unas navidades tranquilo. ¿Cómo demonios pudo pasar algo así? Lo vamos a ver en este vídeo. Sabaton es el grupo por excelencia para aprender sobre historia bélica. En el 2019 publicaron su disco The Great War con canciones sobre la Primera Guerra Mundial y que alguna hemos traído al canal. En el 2022 publican The War to End All Wars, es decir, la guerra que acabará con todas las guerras, que era como llamaron entonces a la Primera Guerra Mundial, que igual era una buena campaña de marketing que sonaba muy bien o es que eran muy inocentes. Sea como fuere, era la guerra más bestia que hubo hasta el momento. Sabaton vuelve a la Primera Guerra Mundial en este disco para reciclar quizás el escenario de la anterior gira, que era espectacular, con trincheras y todo, y nos cuenta este curioso episodio de la Tregua de Navidad. Ya hemos hablado mucho de la Primera Guerra Mundial en el canal, pero siempre hemos estado hablando de muertos, sangre, destrucción, putrefacción. Vamos a hablar de algo bonito dentro de la guerra, si es que es posible. El contexto histórico lo hemos visto en el análisis de One de Metallica, en el de Passchendaele con Iron Maiden, en Verdun de Sabaton, también con The Attack of Dead Men de Sabaton, la canción Red Baron de Sabaton. Vamos, que si llevas siguiendo este canal un tiempo, es un tema que ya te sabes y vas a sacar un 10. La Primera Guerra Mundial sacudió Europa desde 1914 a 1918 y enfrentó a las potencias centrales, Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán, Imperio Otomano y Bulgaria contra aliados, Francia, Rusia, Reino Unido, principalmente y más tarde Estados Unidos. Todo ello con motivo de crisis diplomáticas, el atentado de Sarajevo que acabó con la vida del archiduque Francisco Fernando y, como resultado, una guerra de trincheras. Esto es un frente inmóvil donde los soldados viven durante meses o años en las trincheras, ya que las fronteras no cambian. Nadie avanza, nadie retrocede, quedando entre las dos líneas de trincheras lo que se conoce como Tierra de Nadie, ese lugar donde se suceden los combates. Esto fue especialmente notorio en el frente del oeste, en el norte de Francia, en Bélgica, quedando a un lado Francia, Reino Unido y aliados y en el otro alemanes y sus aliados. Las tropas iban muriendo, pero se iban reponiendo con más soldados mientras la Tierra de Nadie se llenaba de cadáveres. Vamos, un ambientazo total para pasar ahí las navidades, ahí con tus amigos muertos a unos metros, desnutrido, con fiebre, con los enemigos a unos 100 metros también que les puedes escuchar. Perfecto, planazo perfecto para la Navidad. Y más sabiendo que puedes morir tú al día siguiente. Y sí, todos sabemos que hay algunas cenas de Navidad que pueden llegar a dar incluso pereza, sobre todo con ese cuñado que no para de opinar y soltar obviedades como supiese de todo el rato. Pero este panorama que hemos descrito ahí en la guerra, en las trincheras, es francamente peor, así que igual eso nos hace agradecer que solo tengamos que aguantar un sabelotodo. Así que nos situamos al principio de la guerra, en 1914, en la primera batalla de Ypres, en la actual Bélgica. Si decimos que hubo una primera es porque hubo más. La tercera es la conocida batalla de Passchendaele, a la que Iron Maiden dedicaron su canción del mismo nombre en su disco Dance of Death, que ya trajimos al canal.
Las tropas estaban atrincheradas tras meses de combates y llega la Navidad. Ese día normalmente la guerra se paraba. Es una norma de honor, si es que hay honor dentro de la guerra, pero bueno, es una regla no escrita. Es algo así como en el colegio, ya sabéis, la primera clase no se da y la última se perdona. No está escrito, pero bueno, es algo que se hace. El profesor te decía, bueno, venga, hoy os perdono la última clase. Vale, gracias. Sí, nos haces un favor, vale, pero se daba por hecho que iba a pasar esto. Bueno, pues muchas guerras paraban el día de Navidad o en determinados días santos. Pero en este caso es que este parón fue a más. Los alemanes tuvieron una gran idea víspera de Navidad el 24 de diciembre de 1914 y decoraron las trincheras. Ya sabes, unas guirnaldas, espumillón por aquí, por allá, unas hileras de luces así que queden muy bonitas, alguna bola de estas que colgamos en el árbol de Navidad, todo esto en las alambradas y las trincheras. ¡Precioso! Puede que incluso el cadáver de un enemigo disfrazado de Papá Noel. No sé si tanto, pero supongo que decoraron la trinchera como pudieron con lo que tenían ahí. Y se pusieron a cantar un villancico. Concretamente Stille Nacht, Noche de Paz, o sea, una letra de paz y amor en tiempos de guerra. Las tropas del lado opuesto hicieron lo propio, respondiendo con un villancico en inglés. Es así cuando uno de los soldados salió cantando de las trincheras y caminó hacia tierra de nadie. No se sabe muy bien quién dio el primer paso, quién salió primero, pero al ver que nadie le disparaba y que en el bando contrario hacían lo mismo, pues más soldados salieron. Acabaron compartiendo comida, regalos con los soldados del bando contrario, cantaron canciones navideñas, intercambiaron prisioneros y además aprovecharon para enterrar a toda esa gente que había quedado desperdigada en tierra de nadie. Incluso un capellán escocés ofició una misa por los difuntos de los bandos. Que estaban, pues barrieron un poquito la zona, porque es verdad que el hecho de que haya cadáveres por ahí desperdigados, pues queda feo. Esto lo hicieron con dos objetivos. El primero, supongo que enterrar a sus amigos o compatriotas, que es lo suyo, y luego también para jugar un partido de fútbol, no menos importante. Hay historiadores que cuestionan que esto realmente llegase a pasar, pero también hubo soldados que aseguraron que así pasó. Incluso un testimonio asegura que quedaron 3-2 a favor de los alemanes. Aunque no jugaban con árbitros, solo jugaron una hora y no sé quién se podría considerar que jugaba en casa porque estaban en tierra de nadie. Y la prensa, tal y como vemos en pantalla, se hizo eco incluso de este partido. Para nuestra sorpresa nos encontramos que eran soldados suficientemente mayores como para ser nuestros padres y nos contaron que eran todos hombres casados que ya habían tenido demasiada guerra. Acabamos jugando al fútbol entre las dos líneas de trincheras. Esa es la verdad y yo fui uno de los que jugó. Palabras del sargento Wyatt. Como curiosidad decirte que esa no fue la última vez que los conceptos Primera Guerra Mundial y fútbol o deporte quedan unidos. Y es que los equipos de la Premier League durante el mes de noviembre suelen ponerse una amapola en la manga. Esta flor es el símbolo de la Primera Guerra Mundial, ya que para los soldados representaba esperanza, porque los campos de amapolas pasaron a ser tierra de barro tras los bombardeos. Y como en noviembre de 1918 se firmó la paz, desde entonces se recuerda a los caídos en el mes de noviembre. Esto, por cierto, también se hace en el rugby. Los descendientes de los que lucharon ahí, incluso de la selección de Australia, por ejemplo, también se ponen esta amapola en la manga. Y esto se siguió haciendo. Era complicado porque los periódicos no sabían muy bien cómo informar de esta tregua y se tardó unos días por los tiempos del momento, que no era todo tan inmediato. Pero claro, soldados británicos y alemanes posando en la misma foto para el Daily Mirror, ¿era acaso confraternizar con el enemigo? Se sabe además que la prensa alemana no informó mucho de estos episodios de treguas de Navidad. El caso es que también muchos oficiales veían esto como confraternizar con el enemigo, cosa que les parecía muy mal. ¿Qué es eso de salir en una foto
cuando se supone que nosotros teníamos que haber ganado esta guerra antes de Navidad, tener nuestros soldados en Navidad en casa celebrando la Navidad con sus familias, y sin embargo están aquí con el enemigo, que es alguien que deberíamos haber arrollado ya. Así que, salvo por contadas pausas en los años posteriores, por algún par de horas, a lo largo del frente esto no volvió a pasar. La guerra se recrudeció, el sentimiento de odio hacia el contrario cuajó, también instigado por la prensa, y bueno, no se repitió esto más. Se sabe que incluso oficiales destinaban a las tropas a otros lados del frente si veían que se podía repetir una tregua no pactada. ¿Y cómo algo así pudo pasar? Bien, está bien recordar que al principio de la guerra el fervor patriótico era alto y fue bien recibida la guerra. Esto no es raro, también pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque fíjate qué casualidad, los dos bandos en las dos ocasiones se creían que iban a ganar muy rápido y ahí hacían propaganda todo el rato diciendo, bueno, estos son unos mierdas, ganamos enseguida. Y sí, había soldados muy motivados para ir a la guerra, pero muchos no tenían elección. Si huían en el frente, les fusilaban, o a lo mejor si no huían, o a lo mejor si eran reclutados pero no iban, pues o detenidos o fusilados también. Complicado. Así que muchos no tenían elección, y de hecho muchos de los testimonios que se conservan de aquel entonces vienen a decir que, bueno, me sorprendió que este soldado alemán que yo conocí ese día no quería estar allí. Yo tampoco, simplemente eran personas parecidas que, arrastradas por las circunstancias, tenían que estar ahí matándose. Incluso algunos soldados alemanes hablaban inglés porque habían estado estudiando en Inglaterra unos años antes y ahora tenían que estar matándose ahí con ellos. Todo por unos líderes que ensalzaban este fervor patriótico, cuando encima todos estos líderes estaban emparentados entre ellos, eran primos y se parecían mucho. En fin, y estaban ahí por los ciudadanos pegándose de tiros cuando a lo mejor no querían. Para que veamos los motivados que estaban, 3 años más tarde, en la batalla de Verdún, que también vimos en el canal, fue llamada por los soldados la picadora de carne. Hubo casos de batallones enteros que marcharon a esta batalla balando, como si fuesen ovejas yendo al matadero, algo que incomodó a los generales. De hecho, la propia rendición de Alemania en 1918 fue propiciada por las protestas de los exhaustos soldados que se negaron a marchar al frente. Sí, este final es un poco bajona para esta historia, pero bueno, el lado positivo es que tenemos uno de los mejores videoclips de Sabaton. Se nota que aquí se han dejado el money, ¿eh? También tenemos películas como Joyeux Noël, Feliz Navidad del 2005, que fue candidata al premio Oscar y que está muy bien esta película. Espero que os haya gustado este vídeo y esta historia como para darle una oportunidad al grupo, al videoclip o al disco en cuanto salga. Muchas gracias por verlo y gracias a los Patreons por haber elegido este tema. Recuerda que si tú también decides apoyar al canal en el Patreon, pues puedes elegir un tema una vez al mes. Gracias a eso podemos seguir aprendiendo historia, literatura o lo que toque gracias a temazos como este, pero también con cine o con videojuegos. Recuerda también que si me sigues en las redes sociales podrás estar al tanto de todo lo que se cuece en el canal, también en los directos de Twitch, y si pones algún comentario o le echas un ojo a los comentarios verás que la gente aporta más información al vídeo y siempre con mucho humor. Y es que esta comunidad que estamos creando en torno al canal es un lujazo y se agradece mucho. Por último, no te olvides de compartir el vídeo entre aquellas personas que sepas que le gusta Sabaton, entre aquellas personas que sepas que le gusta la Primera Guerra Mundial o la Navidad, o aquellas personas que sepas que le gusta la Premier League, o ese cuñado que no para de opinar siempre y tiene una opinión sábelo todo, sobre todo el santo rato. Y de verdad espero que paséis una gran Navidad. Un regalo que podéis hacer es mi primera novela, La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com. Ya sabéis, humor, aventura, Segunda Guerra Mundial, creo que os puede gustar. ¡Feliz Navidad!